La síntesis de sonido es el método por el cual se crean sonidos utilizando diferentes dispositivos electrónicos que pueden generar, procesar o controlar señales. Un sintetizador es un instrumento para crear sonidos, para componer sonidos, y se utilizan generalmente módulos como osciladores, filtros, amplificadores, envolventes, para ir modelando una idea sonora que uno tenga y para poder utilizar luego eso en tiempo real. Tal vez permite explorar un aspecto tímbrico del instrumento probablemente más que cualquier otro. En general los sintetizadores tienen un panel en el cual yo puedo programar las distintas funciones de la síntesis sonora e ir modificando parte de esos componentes en vivo. A veces también tienen una interfaz de control tradicional, como puede ser un teclado, pero un sintetizador es ante todo una herramienta para crear sonidos en forma electrónica, manejando toda su evolución en el tiempo, etcétera, etcétera, y poder interpretar diferentes aspectos del sonido teniendo acceso como a su origen. Entonces se puede modificar frecuencia, timbre, amplitud. Se puede diseñar distintos tipos de sonoridades en función a que uno desea que sea el sonido final. Y eso hace que muchas veces los límites entre el músico que simplemente toca un instrumento y el ingeniero en sonido o el diseñador de sonido que tal vez está pensando en cosas como filtros, modulaciones y cosas que no son sapiencias de un instrumentista propiamente tal. Esa dualidad entre lo que es la música estrictamente notas o interpretación, lo que uno puede esperar de un instrumentista, y lo otro que tiene que ver con más la manipulación del sonido en sí, ¿sí? Como escapando un poco de las formalidades de la música. Físicamente, morfológicamente, los sintetizadores son todos muy distintos entre sí. No es parecido a lo que puede ocurrir, por ejemplo, no sé, en el mundo de las flautas traversas, que vos aprendés a tocar una flauta traversa y puedes tener en diferentes afinaciones, o hay algunas con diferentes formas, pero aprendés como una cosa más general de la flauta. En el sintetizador uno no aprende a tocar un sintetizador. No hay una manera de hacerlo tampoco. Incluso aprendiendo síntesis sonora tampoco es que necesariamente vas a conocer a todos los sintetizadores que existen. Cuando este proyecto de la Siesta del Fauno empezó a gestionarse, a generarse, siempre nos pareció piola ofrecer este tipo de instrumentos o esta manera de trabajar a la mayor cantidad de gente posible, y tratamos de valorar una cosa de humanidad o de solidaridad o de proyectos en común o como cosas también autogeneradas, que creo que ahí es donde está el arte más sabroso, con más sustancia, ¿no? que en el negocio puro. Este tipo de laboratorio, donde conviven un montón de tecnologías distintas y demás, tiene más que ver con un recorrido artístico que con un recorrido que tenga que ver específicamente con algo técnico y mucho menos con algo comercial. Entonces poner esto a disposición de todo tipo de artista y creador nos parece una cosa muy interesante, que sea accesible y donde las cosas estén a disposición y que no sea tipo, no, mira, que este tema lo querés hablar con un Minimoog, bueno, no, pero si usás el Minimoog te cuesta tanto, y si usás el Overhead Expander te cuesta eso. Y lo mismo en la cuestión de la enseñanza, usar esto para dar clases, para crear. Muchas veces me llevo instrumentos para dar clases, no sé, en la facultad o esa cuestión, porque me parece que es muy interesante y es estimulante el contacto con los instrumentos como fuente de estímulo.
de inspiración. Y utilizar los sintetizadores no solo como generadores de sonidos, sino también como procesadores y tomarlos como elementos que pueden estar en distintos lugares de la producción de una obra, de un disco, lo que sea. También nos parecía muy válido, sobre todo desde que estos instrumentos empezaron a escasear por esta especie de fiebre de coleccionismo, ponerlo a disposición de los artistas. Hay gente que dice voy a grabar teclado, llega acá y no sabe qué va a grabar. Y ahí en el otro extremo tenés el que la noche anterior estuvo haciendo los midis con instrumentos virtuales para saber más o menos qué sonido, y ahí se arma un laburo entretenido que es escuchar lo que hizo en su casa como y tratar de guiarlo en qué instrumento se puede obtener algo parecido. Todo el tiempo es una cosa en constante movimiento, y un poco lo que yo percibo de lo orgánico que tiene el sintetizador, trátese de hablar de sintetizador en la computadora, en un instrumento analógico, o sea, esa organicidad que yo entiendo que tiene el sonido, siento que lo tiene el estudio mismo. Es como si el estudio fuese un gran sintetizador a su vez. Son instrumentos para hacer música, arte, comunicación. Entonces, desde ese mismo punto de vista me ha pasado que casi inmediatamente aprendí a hacer algunas cosas, también quise compartir eso. Entonces, ya a partir de comienzos de los 90 y eso, empecé a dar clases sobre sintetizadores, etcétera, y es una fuente de aprendizaje para mí gigante. O sea, cada encuentro que tiene que ver con las clases y la enseñanza es una enseñanza bidireccional. No es que hay una persona que enseña y otra persona que aprende. O sea, es un constante relacionarse en eso. Me pareció siempre que la mejor manera de hacer las cosas era a través del compartir. Y eso implicó para mí poder acceder a instrumentos de otra gente, que otra gente accediera a instrumentos que eran míos, entre comillas, y eso es una cosa que con el paso del tiempo se ha ido incrementando. O sea, me parece que lo mejor de las personas sale con el intercambio, pero no con el intercambio a nivel interés, sino con el intercambio, con las ganas de relacionarte y con las ganas de dar y de recibir y de enriquecerte. Yo veo al sintetizador en su aspecto constructivo, como constructor, digamos, de universos sonoros, como una especie de metáfora de las relaciones también. Es muy loco lo que te pasa cuando te involucras en una producción. Acá hay proyectos que vienen un ratito, ¿viste? Vienen un día, graban las chapas, como se le dice esto, y se van. Y ahí muchas veces es poco lo que podés opinar, por lo general la gente está premiada porque la plata y tal, pero cuando hay un punto en que vos lográs una confianza con la gente que se queda más tiempo, de que tal vez graba el disco completo o otra vez atravesás un proceso de mezcla, de procesos más largos, vas construyendo una relación desde donde partís, ¿viste? Muchas veces es como de desconfianza o a veces de demasiada expectativa, ¿viste? O como siempre va cambiando, y a partir de ahí empezás a construir, y muchas veces, en la mayoría de los casos, terminás con unas relaciones de amistad, digamos. Simplemente basado en el hecho que nos hace felices estar acá y ofrecerlo, y sabemos que hay mucha gente que se hace feliz y sabemos que en esa ecuación no se puede perder.